la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Estamos de retorno con el programa Yura Paria, el mismo que se emite todos los viernes en horario de 3 a 4 de la tarde. Yura Paria es un programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo con herramientas emancipadoras de la sociedad. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Boris Arias, quien es docente de la carrera. Es abogado magíster en Derecho Constitucional, docente universitario en pre y posgrado, y actualmente está a punto de ya obtener su doctorado en Derecho Constitucional. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos todos los radioescuchas, y bueno, para mí es un honor, un gusto estar con ustedes para hablar un poco sobre filosofía, sobre Platón y sobre la importancia de la lectura. Actualmente tiene un grupo de estudio de filosofía del derecho, que es justamente la temática que vamos a llevar hoy. Y la pregunta principal, doctor Boris Arias, sería: ¿por qué es importante la lectura de la filosofía en el derecho? Básicamente es importante la lectura en primera instancia porque nos permite dialogar con otras personas, y dialogar con otras personas, es decir, el ver qué es lo que piensan otras personas, por muy absurdo que sea, pues nos permite descubrirlos. Entonces nosotros somos un poco las relaciones que tenemos con otras personas, como en este caso serían los profesores que han escrito sobre la filosofía del derecho. Ahora, sobre la filosofía del derecho en general, ¿no? Es decir, sobre la filosofía del derecho en general, si nosotros analizamos la idea de la postura de Ronald Dworkin, ¿no? Que es un constitucionalista muy conocido, en el fondo él era un filósofo del derecho. Si analizamos a Robsing o analizamos a Jacobs en materia penal, ellos eran filósofos del derecho. Entonces, cuando uno analiza a los diferentes profesores, filósofos del derecho, puede ver que hay una comprensión del derecho lo suficientemente general como para poder seguramente hacer una concepción del derecho en su totalidad y poder aterrizar una figura específica. Entonces, si tomamos un filósofo del derecho como pudiese ser Ackerman o como pudiese ser Alf Ross, entonces ellos tienen una concepción sobre la realidad, y a partir de eso pueden desarrollar conceptos sobre el contrato, sobre el tipo penal, etc. Entonces, no es de extrañar que los mejores penalistas, los mejores constitucionalistas, los mejores civilistas, en el fondo son filósofos del derecho, porque lo que han podido hacer es tener una concepción general sobre la vida y sobre el derecho, y a partir de ahí aterrizar con teorías específicas como no sé, el proceso o temas de penal o temas de civil. Por eso, en primer lugar, es importante leer, primero porque nos hace completos, nos hace ágiles, nos hace pensar, nos permite argumentar, nos permite reflexionar sobre quiénes somos, sobre nuestra propia identidad. Es importante la filosofía del derecho porque nos permite tener una concepción sobre todo el derecho, ¿no? En general, y sobre esa desarrollar una visión. Justamente como usted indica, doctor Boris Arias, es bastante importante esta materia de filosofía en el derecho, y es una materia que no muchos en la universidad toman muy en cuenta, o es una materia que la mayoría deja muy de lado. Según su opinión, doctor Boris Arias, ¿cómo lo ve? Si es que aquí en Bolivia lo están dejando muy de lado el estudio de la filosofía del derecho, o es que sí se le da la importancia debida. Sí, bueno, en primer lugar creo que la filosofía del derecho se ha limitado a una simple cita de hechos históricos, es decir, como si fuera historia. Se explica, aparece tal persona, tal otra persona, el alumno cree que la filosofía es como incremental, que, bueno, pasó esto y luego tengo que leer el siguiente profesor, el siguiente profesor. En realidad, Kunt va a decir que la ciencia, las revoluciones de la ciencia se dan por paradigmas. No es incremental, pero al mismo tiempo lo que va a decir es que
de una cultura como la griega a la actual, ¿no? O la romana o la preincaica a la actual, pues no solamente varía sobre lo que entendemos por derecho, justicia, etcétera, sino que esa explicación de por qué entendemos que el derecho es diferente parte de cosmovisiones o concepciones que tenemos de la vida que son diferentes. Entonces, por supuesto que si vamos donde los griegos y el griego nos dice, pero mire, lo que pasa es que aquí todo, no hay el principio de igualdad, digamos Aristóteles, cada uno ocupa un lugar en el espacio y ese lugar en el espacio pues lo debería ser feliz, porque si has nacido para esclavo, o si has nacido para señor, o has nacido para alfarero, entonces cuando haces tu profesión, entonces eres feliz, ¿no? Una especie de entelequia. Y entonces lo que va a ocurrir es justamente esa idea de que la idea de que tenemos una visión. Bueno, lo que pasa es que en muchas universidades lo que se lleva es simplemente historia de la filosofía, ¿no? Se hace una cronología de cuando nació Sócrates, se cuenta alguna anécdota de Sócrates y bueno, no se hace una reflexión sobre cómo podríamos aplicar eso, primero en nuestra vida diaria y segundo en nuestras aulas y finalmente dentro de un juicio. La, entonces, la filosofía del derecho me parece que no ha tenido, por supuesto que en Bolivia ha habido algunos representantes, ¿no? Tal vez García Rosquellas, o tal vez, si bien no ha hecho una filosofía del derecho propiamente tal, ha tenido buena influencia Guillermo Frankovich. Entonces, bueno, no sé, podemos sacar una filosofía del derecho desde Fausto Reinaga a tal vez el mismo Fernando Untoja, ¿no? Pero tenemos que hacer deducciones a partir de generalidades, cuál sería la concepción del derecho que tendría que tener. Pero como abogados en general no hemos tenido una tradición, como sucede por ejemplo en Argentina, que tienes filósofos justnaturalistas, filósofos analíticos, que es muy fuerte esa escuela, y bueno, los críticos, ¿no? Que es típico de América Latina, muy vinculados a los Critical Legal Studies. Entonces es posible encontrar un debate álgido, un debate amplio sobre la filosofía del derecho. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando a un alumno le piden que haga su tesis, lo primero que tiene que hacer ese alumno es tomar un marco teórico. Y bueno, ahí tiene que descubrir que el marco teórico para hacer la tesis es filosofía del derecho. Tiene que tomar un profesor y a partir de ahí desarrollar. Cuando se pide hacer una tesis doctoral, básicamente es eso, es un análisis de, la tesis doctoral es un análisis estrictamente doctrinario, ¿no? Teórico. Y bueno, cuando un abogado tiene que argumentar dentro de un juicio, pues puede hacerlo a partir del apego a la ley, entonces va a tomar argumentos, digamos, positivistas, normativistas seguramente, o seguramente hará un análisis a partir del realismo jurídico sobre cómo podría ganar o perder su cliente, o podría dar argumentos sociológicos. Entonces, por supuesto que la filosofía del derecho es omnipresente dentro de los trabajos y dentro de la actuación de los abogados y de los jueces. Eh, Como el grupo en este caso el Club de Teoría del Derecho, ¿sí? En este momento estamos leyendo los días domingos el libro de justamente Gorgias de Platón. Platón nació mucho antes de Jesús, inclusive, ¿no? Y Platón va a tener la idea de que cuando nosotros hablamos de un círculo, el círculo no existe, sino que hay una idea de círculo al que posiblemente nuestros ojos nunca hayan visto un verdadero círculo ni lo van a poder ver, porque el círculo como tal es una idea. Y entonces Platón va a proponer la separación entre cuerpo y alma. Y va a decir que cuando morimos, básicamente el cuerpo se separa del alma y posiblemente quedamos libres, ¿no? Y bueno, básicamente Platón va a tomar a un filósofo que ha sido su profesor, que ha sido Sócrates, y Sócrates va a desarrollar un método que se llama la dialéctica, que refiere a que el conocimiento se alcanzaría dialogando, discutiendo entre dos o más personas. Entonces, la dialéctica va a implicar que Sócrates aparece como el héroe de un cómic, ¿no? En Platón, y él empieza a decir que él no conoce nada, y las personas que supuestamente sí saben empiezan a responder algún concepto que pregunta Sócrates sobre la verdad, la muerte, la vida, por qué no nos matamos, etcétera.
Entonces, lo que va a ocurrir en ese caso, lo que va a ocurrir en ese caso es que Sócrates va a mostrar que hay contradicciones en su interlocutor que supuestamente sabía, y a partir de ahí, después de una ironización, ironizar el criterio, el pensamiento de la otra persona, va a intentar llegar a un resultado. En Gorgias o de la retórica, Sócrates va a intentar demostrar que la retórica es una ciencia, si es que se le puede llamar, le va a llamar una rutina, que es básicamente algo que es accesorio a lo principal, ¿no? Entonces va a tener tres interlocutores: Gorgias, obviamente, un profesor de retórica; va a estar Pollux, que es el alumno de Gorgias; y finalmente se va a encontrar con Calicles. Bueno, en ese sentido, ese texto es un texto que sin duda alguna se los puedo recomendar. Es un clásico porque, al igual que el banquete que refiere al amor, o a Critón sobre la muerte de Sócrates, en Gorgias es un clásico porque no importa cuántos años, cuántos siglos hayan pasado, sigue pareciendo que se hubiese escrito para hoy, ¿no? Por eso es un clásico. Exactamente, justamente una de las razones por las cuales yo veo, según estudiar filosofía, es porque los pensamientos llegan a trascender su tiempo, y es justamente una de las razones por las cuales se debe estudiar esta materia. Justamente, doctor, dentro de los personajes o de las obras que nos estaba leyendo, diciendo, doctor, respecto a la filosofía del derecho, muchos se preguntan, o muchos que quieren iniciar en la lectura o en el estudio de la filosofía, se preguntan si es que hay un libro base o si es que hay un orden para estudiar la filosofía. Según yo, la filosofía, el estudio de la filosofía se puede tomar desde cualquier punto porque es como un hilo. Pero siguiendo sus recomendaciones, doctor, ¿cuál sería el orden o la base para estudiar la filosofía? Comparto tu criterio en el sentido de que no existe un orden, ¿no? El conocimiento, como dice Kuhn, que hacía referencia hace un momento, no es incremental, sino que se da de saltos. Hoy día atendemos, por ejemplo, a la filosofía del lenguaje, pero antes éramos vitalistas, antes de eso atendíamos al alma, digamos, ¿no? Entonces, hay es como un objeto. El objeto puede tener distintas caras. Entonces, podemos ver una rama de la filosofía atiende una determinada cara, y otra rama de la filosofía atiende otra diferente. Yo sugeriría comenzar a leer con Platón. Me parece que es un escritor que tiene una capacidad para enamorar, para reflexionar sobre la realidad muy importante. Entonces, en lo personal, sugeriría la lectura de Platón para comenzar. Justamente es una de las recomendaciones más básicas, porque con Platón habla justamente de su maestro Sócrates, que es como la base principal de lo que se inicia toda la filosofía occidental en Grecia. Y doctor, dentro de lo que ya vamos a un punto más especial, digamos, en el caso de los abogados, ¿hay autores que sí o sí se deban tocar? Posiblemente la mayor parte de los abogados en la universidad, para poder entenderse, para poder comprender lo que dicen otros abogados, al menos debieron haber leído a Kelsen. Me parece que los conceptos de Kelsen: norma fundamental, control concentrado, constitucionalidad, validez, etcétera, son esenciales para comprender lo que los abogados hacen todos los días. Posiblemente Hart, que no está leído en el ámbito boliviano, pero sí en el anglosajón; Dworkin, que es un profesor que todo el tiempo lo citamos, sobre todo en derecho constitucional, con esta diferencia entre reglas y principios. Entonces, entre otros profesores, pero se me ocurre que al menos entre ellos podría entenderse gran parte de la práctica jurídica de los jueces, de los vocales y de los magistrados. Entonces, la lectura es más o menos como una pesquisa, ¿no? Tú lees un profesor que te agrada, y este te cita otro, y lees el otro, y este te cita otro. Entonces vas persiguiendo
más persiguiendo el conocimiento y la reflexión, sobre todo, de manera hacia atrás, ¿no? Es decir, de manera inversa. Entonces, si a ti te gusta, has leído un artículo de, no sé, digamos, de Bruce Ackerman, posiblemente Bruce Ackerman cite a otros profesores. Pues. Lo ideal sería que vayas a buscar a esos profesores y para que tengas un conocimiento más o menos amplio de la temática, ¿no? Así funciona la lectura, así también funciona la investigación. Cerramos este bloque, ya volvemos para un segundo bloque, continuando con el tema. Ya volvemos. Y retornamos con Yuri Paria. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración. Se produce atención. Cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias y nosotros tenemos una. Estamos conectados con la realidad y donde quiera que estés, ahí estamos. Porque la noticia te empodera, te da certeza y nuestra labor es hacértela llegar. Entrevistas, análisis e investigación. Somos Conexión Pública y de lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía estaremos contigo por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. ¿Sabías que? El yacaré, papagayo, jaguar, el mono silbador y el tití común viven en los bosques. Con la tala indiscriminada de los árboles, estas y otras cientos de especies están en peligro de extinción. Maderas preciosas como la mara, el pino, cedro y otras están siendo deforestadas. No permitamos que nuestro país se quede sin pulmones. Apoyemos la protección de nuestras selvas tropicales. Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La conciliación extrajudicial es una salida a la justicia en la que no intervienen jueces ni fiscales y se puede aplicar a casos de derecho civil, comercial, familiar y problemas entre vecinos. Centro de Conciliación, este miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio San Andrés 97.6 FM y Facebook Live. La nueva Radio Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. It's my life, it's now or never. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. ¿Qué tal, amigos? Nos volvemos a encontrar, esta vez por la señal de Radio San Andrés 97.6 FM y a través del Facebook Encontrados con Gonzalo Rivera desde el 7 de febrero. Encontrados al aire. Síganos de 4 a 6 de la tarde por la 97.6 FM y por la red de radios de FM Bolivia 101.3. Los esperamos. ¿Sabías que? El yacaré, papagayo, jaguar,
¿El mono silbador y el tití común viven en los bosques? Con la tala indiscriminada de los árboles, estas y otras cientos de especies están en peligro de extinción. Maderas preciosas como la mara, el pino, cedro y otras están siendo deforestadas. No permitamos que nuestro país se quede sin pulmones. Apoyemos la protección de nuestras selvas tropicales. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. Es tiempo de deportes. Es tiempo de Onda Deportiva. Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista en torno al mundo de la actividad muscular en La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo. Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano les dice: atención a la afición, el equipo de Onda Deportiva entra en acción. Lunes, martes, miércoles y viernes al mediodía, a través de la radio San Andrés 97.6 FM. ¡Wow! Es mi primer día de clases. ¡Qué emoción! Conoceré a mis nuevos compañeros. Tendré muchos amigos. Miren ese enano, parece un piojo con lentes. ¿Quién eres tú, piojo? Buenos días. Soy nuevo en esta escuela y me encantaría que podamos ser amigos. Yo no puedo ser amigo de un piojo enano como vos. ¿Pero qué te hice? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué eres tan malo? Todos somos iguales. Humillar a alguien por su estatura, su forma de vestir o por su forma de ser no te hace fuerte ni mucho menos orgulloso. Simplemente te hace ignorante. Dile no al bullying. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Instituto de Práctica Forense y Consultorios Jurídicos. Derecho al servicio de su pueblo. Tiene el agrado de invitar a todos ustedes para ser partícipes de un programa televisivo que se difundirá a través del Canal 13, Canal Universitario, el programa Derecho al Servicio de su Población. El objetivo de este programa es brindar orientación jurídica a la población en general en las distintas temáticas del orden de la ciencia del derecho, para que la población pueda tener un conocimiento y una orientación adecuada sobre los distintos aspectos y las distintas materias que hacen a la ciencia del derecho. De esta manera, la carrera de Derecho, la Facultad de Derecho, a través del Instituto de Prácticas Jurídicas, se dispone a tener un acercamiento real con toda nuestra sociedad, atendiendo temas de mucho interés de nuestra población en el orden jurídico. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo y un programa renovado por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bien, Tony, tienes que tener cuidado. Debes lavarte las manos para no contraer ninguna enfermedad. ¿Estoy enfermo por no lavarme las manos, doctor? Sí, Tony, tienes que lavarte las manos cuando salgas del baño y antes de comer. Sí, doctor. Marca la diferencia y enseña a tus hijos sobre el aseo personal. Enséñales a tener una vida saludable y tranquila. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración. Se produce atención. Cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias y nosotros tenemos una.
Estamos conectados con la realidad y donde quiera que estés, ahí estamos. Porque la noticia te empodera, te da certeza y nuestra labor es hacértela llegar. Entrevistas, análisis e investigación. Somos Conexión Pública y de lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía estaremos contigo por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Ya retornamos con Yura Paria. Y volvemos con el doctor Boris Arias, nuestro ilustre invitado, y en esta oportunidad nos va a hablar sobre Calícles y Sócrates. Doc. Bueno, en la última parte del texto de Gorgias, después de que Sócrates debate con Gorgias sobre la idea de que la retórica se puede usar para el bien y para el mal, y después discute con Pollux en el sentido de que es preferible sufrir un mal a hacer el mal, porque el hacer el mal además te hace una mala persona, te daña, y el sufrir el mal no. Va a discutir con un político, con un joven político de Grecia, que es Calícles. La postura de Calícles es una de las posturas más radicales y más discutidas. Para algunos, Calícles va a tener una influencia directa en Nietzsche. Para otros, en cambio, Calícles no va a tener una influencia en Nietzsche, ¿no? Y Nietzsche, saben, el vitalismo de Nietzsche ha llegado hasta Bolivia con Franz Tamayos, Nietzsche tiene un grado de influencia importante en la filosofía general. Calícles lo que va a decir es que nosotros sabemos que existen ciertas personas mejores, más fuertes que otras, y que en ese sentido la sociedad se ha organizado por personas feas, mediocres, como Sócrates, que son personas que son inferiores a los mejores, que generalmente son personas fuertes, que su voluntad es de hierro y que buscan realizar su voluntad, ¿no? Entonces Calícles lo que le va a decir es básicamente que lo justo es que los fuertes, lo justo es que los más fuertes, ¿sí? Que los más hábiles, que los que puedan dominar a la gente, ¿no? Los líderes, esos excepcionales que vemos en nuestra historia, Hitler, etc., sean los que tienen el derecho a gobernar. Por lo tanto, es injusto la ley que impide que ellos puedan realizar sus deseos y que puedan realizar que puedan realizar la fuerza que tienen, ¿no? Es decir, que pueda esa fuerza mostrarse en un liderazgo, etc. Lo que Calícles dice básicamente es que como gente como Sócrates que básicamente es mediocre, es gente que no puede sobreponerse a las circunstancias, para imponerse a los más fuertes, lo que ha hecho ha sido organizarse y establecer las leyes. Y las leyes, básicamente, lo que han hecho ha sido que el gobierno sea el gobierno de los mediocres. Sócrates, ante ese argumento, es decir, si se dan cuenta, lo que Calícles está proponiendo es retornar al estado de naturaleza, ¿no? Retornar a un estado en el cual no existe norma, no existe ley ni nada. Sócrates, frente a eso, por supuesto que va a usar varios argumentos. El primer argumento que va a utilizar es el argumento en sentido de que le va a preguntar a Calícles quién es más fuerte, si una persona, ¿no? Un líder, un gimnasta, o es más fuerte una colectividad de personas, el pueblo compuesto por 100 o 1000 personas o 2000. Por supuesto que Calícles va a decir que siempre va a ser más fuerte ese conjunto de personas, van a ser esas 1000 personas o esas 100 personas, va a ser más fuerte que uno solo. Por lo tanto, Sócrates va a comenzar diciendo que el grupo, la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de las personas, pues, son superiores a una sola persona. Por muy fuerte que sea, por muy listo que sea, por muy rápido que sea, siempre la colectividad va a ganar y por lo tanto la colectividad es la que determina las leyes, la colectividad es superior a un individuo y ese individuo debe someterse a la ley.
Después van a seguir discutiendo una serie de cosas, todos muy interesantes, aconsejo leer el libro, y uno de sus aspectos va a ser el tema de la idea de que, uno de los aspectos interesantes va a ser la idea de que Sócrates va a decir que, y va a deducir y va a discutir con Calicles, en el sentido de que es importante para uno de esos hombres fuertes que lleva adelante el gobierno, etcétera, la oratoria. Porque esa oratoria lo que le permite es dominar a la gente mediocre, que no ha estudiado mucho, que se deja convencer por cualquier cosa, ¿no? Y eso lo va a discutir con Gorgias, ¿no? Pero bueno, entonces en ese interín lo que Sócrates va a reflexionar es que la oratoria es básicamente como un cocinero y un médico. Y va a decir Sócrates que los gobernantes, que teóricamente son fuertes gracias a la retórica, si les ponemos a un grupo de niños, le va a preguntar Sócrates, y se le presenta un pastelero, se le presenta un cocinero, y se le presenta un médico, seguramente los niños lo van a votar por el pastelero o por el cocinero, pero no de ninguna manera por el médico, porque el médico les da cosas, les prohíbe comer, les obliga a hacer ejercicio, les da medicamentos que saben muy mal. Y entonces lo que va a decir Sócrates es que lamentablemente la retórica, por regla general, lo que hace es usarse como la ciencia del pastelero, la ciencia del cocinero, para dominar a las personas, para engatusarlas y engañarlas. Y que en realidad la ciencia que él practica como filósofo es la ciencia referida a la medicina, la que auténticamente cura el alma. En ese interín, Sócrates le va a decir que debemos dejar muchas veces los juegos verbales y buscar la verdad. Con lo que Calicles, en la última parte de la discusión, se va a negar a discutir, ¿no? Le va a decir, yo ya no quiero discutir contigo, no voy a hablar contigo, no te quiero responder. Le dice, sí, si tú lo dices, porque sencillamente Calicles, según parece, es un hombre práctico y ese tipo de discusiones sobre la verdad, sobre lo que tenemos que hacer, no tiene ningún sentido. La ciudad se domina para Calicles por personas que se imponen a otras por el poder de las armas, por el poder del dominio político, etc. Y que lo que estaría diciendo Sócrates era una pérdida de tiempo, ¿no? Le va a decir Calicles a Sócrates, tú ya eres viejo. Tú no, la filosofía es solamente para jóvenes que son, si podríamos decir, sentimentalistas, soñadores, pero no así para una persona mayor como tú que tendría que estar ya con mucho dinero, con mucho poder, y bueno, en realidad Sócrates eres un poco una vergüenza, es lo que le dice, ¿no? Entonces es un debate muy interesante que les aconsejo puedan leer, y también, bueno, yo les invito a participar del grupo de lectura, les invito a participar, si no es en este grupo, en otro, formen su propio grupo, pero es importante que empecemos a leer, que empecemos a leer sobre todas estas cosas y empecemos a reflexionar cómo afecta nuestra realidad. Muchas gracias, doctor. La verdad fue una ponencia bastante informativa, bastante en el término de lo que se conoce, bastante entendible para toda la audiencia que tenemos. Estamos muy agradecidos por la exposición y a nuestra audiencia será hasta el próximo viernes, donde tendremos más información. Y una vez más, doctor Boris Arias, muchas gracias por estar aquí en el programa Yura Paria. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los radioescuchas. Gracias. Muchas gracias, que tengan un buen resto de jornada. Yura Paria, todos los viernes por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6 de 4 a 5 de la tarde.